Capítulo 19. Tras ocupar su asiento, Naruto estudió las armas letales que se extendían ante él. Armas que había visto destruir a un estudiante tras otro de la academia, y que los creadores del examen Chunin ahora esperaban que usara. Sí, para cierta mentalidad no había nada más aterrador que la hoja de preguntas, la enorme pila de respuestas y el lápiz HB afilado. En un acto de caridad inesperada, las hojas de preguntas se colocaron boca arriba sobre los escritorios. Al parecer, los organizadores eran lo suficientemente optimistas o pesimistas como para creer que un par de minutos extra de reflexión no influirían en los resultados. La primera pregunta, por alguna razón, etiquetada como la N143, trataba sobre las diferencias entre la forma y la función de los distintos tipos de clones, y no era algo que un genin típico supiera con tanto detalle. Esto despertó en Naruto unas sospechas considerables. Si este era el nivel de conocimiento requerido, ¿por qué todos los genin de su año habían sido recomendados para un examen tan difícil tras solo unos meses de práctica? Por suerte, Naruto no era un genin cualquiera. Claro, todos sabían que los clones ordinarios eran solo frágiles caparazones de chakra envueltos en aire, lo que los hacía pésimos para almacenar chakra o realizar técnicas que fueran más allá de las más simples, y vulnerables a cualquier cosa peor que una ligera ráfaga de viento. Pero no todos habían estudiado los clones de agua en detalle ni sabían que eran volúmenes de fluido unidos por el poder de atracción del chakra polarizado por el agua. Su procesamiento distribuido por todo el cuerpo les permitía imitar con mayor precisión los sistemas mental y de chakra del original, y almacenar suficientes reservas de chakra para al menos algunas técnicas básicas. La masa y la fluidez del agua los hacían ágiles y potencialmente contundentes, pero al mismo tiempo, se filtraba rápidamente una vez que sus capas externas eran perforadas, provocando que se deformaran y se desintegraran al sufrir daño. Esta era la razón por la que los clones de Zabuza habían sido tan efectivos, pero también la razón por la que todos habían caído con un solo golpe limpio. Por otro lado, incluso para Naruto, los clones de sombra eran un misterio. El pergamino de técnicas prohibidas detallaba los sellos manuales, las técnicas mentales y las sutilezas de la manipulación del chakra necesarias para crear clones a partir del chakra yin, o de la sombra. Esto no era lo mismo que explicar qué era realmente el chakra de la sombra o cómo se relacionaba con el círculo convencional de elementos. Presumiblemente, se suponía que si se te había permitido estudiar el pergamino de técnicas prohibidas del Hokage, sería porque eras un Chunin de élite que ya conocía la teoría. Todo lo que Naruto había podido averiguar, sin acceso a materiales restringidos muy por encima del nivel de genin, era que no creaba golems cuidadosamente programados y fundamentalmente inhumanos a partir de los materiales adecuados. Más bien, tenía la extraordinaria capacidad de crear copias frágiles pero exactas de la estructura física y de chakra del usuario a partir de la sombra, lo que sea que eso signifique, resultando en clones literales y autoconscientes. Por supuesto, esto no bastaba para explicar el mecanismo de compartir y recuperar chakra ordinario, ni la increíble capacidad de recuperar la memoria de los clones destruidos. Desafortunadamente, los otros ninjas que conocían la técnica, Kakashi Sensei y el Hokage, eran demasiado sensatos como para darle a un simple genin, y mucho menos a un genin creativo, ese tipo de información clasificada. Tampoco era probable que los únicos otros usuarios de las sombras que conocía, el clan Nara, compartieran sus secretos. Naruto todavía estaba revisando las otras preguntas, que también exigían conocimientos especializados o habilidades matemáticas o de razonamiento avanzadas, cuando la voz de Morino y Vicky llenó el aula. Ahora les diré las reglas para la etapa 1 del examen Chunin. Escuchen atentamente, ya que solo las diré una vez. Frente a usted hay hojas de preguntas, cada una con un conjunto único de 10 preguntas seleccionadas al azar de la base de datos de este año, y hojas de respuestas con su nombre y número de asiento impresos. Escriba los números de las preguntas, junto con sus respuestas, en las hojas de respuestas. No es necesario que muestre su trabajo. Por cada par de preguntas y respuestas correctas entregadas al final del examen, recibirán un punto. La mitad con la puntuación más alta, es decir, 90 shinobi, pasará a la etapa 2.
Tengan en cuenta que si un solo miembro de un equipo no llega a la mitad superior, todo el equipo suspenderá y la clasificación se ajustará en consecuencia, eliminando al equipo con el miembro con la puntuación más baja cada vez hasta que haya 30 equipos ganadores. En caso de empate, el miembro con el número de asiento más bajo será eliminado. Los números de asiento se han asignado al azar y no se distribuyen secuencialmente. Interferir o intentar copiar el trabajo de otro candidato se considera hacer trampa, y a quien se le sorprenda haciéndolo se le descontarán 10 puntos. Los supervisores que se ven en los bordes de la sala no participan en la prueba, y cualquier intento de interferir con su trabajo conllevará la descalificación inmediata. Eso es todo. Tienes una hora. Ya puedes empezar. Esto sí que era interesante. Como completar solo la propia hoja de preguntas podía dar un máximo de 10 puntos, cualquiera que quisiera superar el promedio tenía que copiar las respuestas de otros. O bien, podían destruirlas para que no se pudieran entregar. Al fin y al cabo, lo que importaba no era la puntuación absoluta, sino cuánto superaba o bajaba la de los demás. Naruto se dio cuenta de que esto encajaba a la perfección, ya que ser descubierto haciendo trampa solo suponía una pérdida de puntos, no la descalificación. Era un juego de riesgo contra recompensa, y más aún si todos los compañeros tenían que aprobar, y, por supuesto, algunos serían más fuertes académicamente y otros harían más trampas. Pero solo en esas condiciones, el examen era imposible de ganar. Un ninja lo suficientemente inteligente como para responder a estas preguntas también sería lo suficientemente inteligente como para saber que la estrategia óptima para él personalmente sería no escribir sus respuestas hasta el último segundo, evitando así que alguien las copiara o destruyera. Pero ¿qué pasaría si todos los ninjas inteligentes hicieran eso? La probabilidad, o más probablemente los Kage respectivos de cada equipo, dada la necesidad de habilidades complementarias, dictaba que prácticamente todos los equipos tendrían un genin de intelecto promedio. En ese caso optimista, terminaríamos con 90 ninjas inteligentes que aprobarían, 30 ninjas ligeramente menos inteligentes que suspenderían, y 60 ninjas promedio que suspenderían, arrastrando consigo a sus compañeros que aprobarían. En otras palabras, la estrategia que habría sido óptima para un examen individual significaría que todos los ninjas suspenderían. La respuesta natural sería que el ninja inteligente descubriera las respuestas y luego, de alguna manera, se las pasara a sus compañeros sin escribirlas. Pero esto requeriría que sus compañeros, de nuevo, genin sin una inteligencia especial, guardaran en la memoria respuestas muy complejas hasta el final del examen y luego las anotaran rápidamente sin cometer errores. Nadie en el tercio inferior iba a hacerlo lo suficientemente bien como para desplazar a alguien en la mitad superior inteligente y asegurarse de que su equipo aprobara. Eso significaba que tendrías que pasar físicamente las respuestas a tus compañeros de equipo, de forma potencialmente interceptable, quienes luego tendrían que anotarlas. Comunicación, que elevaba la puntuación que más necesitaban, pero podía ser interceptada. Interceptación, que simultáneamente elevaba tu puntuación y bajaba la de alguien más, pero era la más difícil de lograr. Copiar, que elevaba tu puntuación, pero requería tiempo y concentración. Y destrucción, que bajaba la puntuación de alguien más, pero no te aportaba nada directamente. 4 habilidades distintas. 4 estrategias distintas. 4 maneras distintas de ser descubierto por los vigilantes. ¿Por qué no pudieron ser así todos los exámenes de Naruto? Para el equipo 7, la clave sería Sakura. Los tres poseían excelentes habilidades académicas, pero mientras que los clones de sombra de Naruto le otorgaban una flexibilidad asombrosa, y el Sharingan de Sasuke era la herramienta perfecta para el trabajo, Naruto no veía cómo Sakura iba a hacer trampa eficazmente. Por lo tanto, su estrategia tendría que incluir alguna forma de obtener sus respuestas adicionales de forma segura. No escribir nada hasta el final. Asegurarse de que los demás tuvieran suficientes respuestas para entregar. No ser descubierto por los supervisores. ¿Cuál era la manera más efectiva de trabajar con estos requisitos, dadas las habilidades específicas de Naruto? Naruto pasó unos minutos pensando, durante los cuales, imperceptible para el observador casual, se desató el frío infierno.
Entonces se le encendió una bombilla en la cabeza y tuvo que contener la risa. Era tan simple. La etapa 1 ya no era un desafío. Era un juego, y un juego con invulnerabilidad y códigos de munición infinitos. Sí, a Naruto le gustaba esa metáfora. Ahora que ya no tenía que preocuparse por conseguir puntuaciones altas, era hora de descubrir los secretos. Hinata desactivó su Byakugan y con cuidado sumergió su pincel en el tintero de líquido maloliente que había traído. Era difícil usarlo para escribir con precisión, pero ser un Ikiga implicaba coordinación precisa. También implicaba estar preparado, de acuerdo con la primera ley tácita de Ikigayashi. Todo es una prueba. Un minuto después, un enjambre de diminutos insectos se arrastró hasta su escritorio, se posó exactamente en las palabras que ella había escrito, se detuvo por un segundo y luego desapareció nuevamente. Por otra parte, Kiba metió la mano bajo su escritorio y sacó una hoja de respuestas ligeramente mordida de la boca de Akamaru. Buen trabajo, susurró. Ahora ve por ese tipo, el que huele a hierba recién cortada y a miedo. Un genin de la cascada oculta apuñalaba desesperadamente sus hojas de respuestas una y otra vez, sin lograr la más mínima marca, e igualmente incapaz de ver la finísima capa de arena que las cubría. Unos asientos más allá, la hoja de otro se deslizó sola, casi como si la tirara un titiritero, mientras que una ráfaga de viento se llevó la de un tercero. Shikamaru sacudió la cabeza brevemente para deshacerse de la desorientación y rápidamente miró el mensaje codificado en la hoja frente a él. Listo. Respuestas del 57 y 123 al final de la pila, copiadas a Changi. Dice que la vigilancia en el 21 y el 44 está completa, pero que lo están atacando desde el 118. Me quedan unas 14 UA. 5 transferencias mentales más, como máximo. 6 podrían dejarme inconsciente, y he alcanzado el límite de toxicidad seguro de las píldoras de soldado de Changi. También me siento bastante agotado. Espero que no haya una prueba de combate justo después de esto. Él escribió su respuesta. Buen trabajo. 2O. Toma 41. Memoriza y luego destruye sus hojas de respuestas. Debería tener 5. 2O. Usa 41 para destruir la pila de respuestas de 42. 41 tiene una petaca, probablemente con ácido, lo que podría ser útil. Sigilo opcional, pero disipa antes de que 42 tome represalias. 2O. Toma Changi. Dale las respuestas de 41 y dile que siga las instrucciones de la hoja 3, parte B, hasta nuevo aviso. Me encargaré de la comunicación con imitación de sombras, pero no tengo un buen ángulo para ver a Changi, así que quizás tenga que pasar por ti. Guarda tus últimas 6 OA para eso y para emergencias. Puede realizar interferencias de luz durante el resto del examen. En caso de duda, consulte la hoja 2, parte C. Sí, existía una estrategia aún más obvia y fiable, y quizá aún tuviera que usarla en caso de emergencia. Pero desarrollar el plan en torno a las habilidades de Changi no les daría confianza para la siguiente etapa del examen. Además, no quería dejar a sus amigos fuera de uno de los eventos más importantes de su carrera. Neji, observando atentamente para captar ese pequeño hueco en la línea de visión de los vigilantes, lanzó un dardo de papel doblado a Rogle, quien lo atrapó con facilidad. Este lo leyó y comenzó a tamborilear con precisión sobre su escritorio con su impecable sentido del ritmo. Un alambre ninja cuidadosamente tendido zumbaba suavemente bajo el escritorio de Tenten, al fondo de la fila. Sin que ninguno de ellos lo supiera, el ninja del sonido tomó nota cuidadosamente. Naruto terminó el último de sus cálculos mentales y rápidamente generó y destruyó un clon de sombra pretransformado en su regazo. La puerta de la sala de exámenes se abrió de golpe y un cierto Junmin rubio y familiar entró corriendo. Atención a todos. El examen Chunin está cancelado. Deben. No terminó. Morino Ibiki miró su protector de frente, saltó de su silla y le asestó un golpe con la mano como un cuchillo en la sien que habría dejado inconsciente a cualquier persona normal. Como la Junmin no era una persona normal, desapareció en la característica nube de humo de la técnica de clon de sombras.
Morino Sensei entrecerró los ojos con fastidio. Por supuesto, Naruto había dejado algunos clones de sombra camuflados afuera por si los necesitaba. Después de lo que tuvo que hacer para librarse de la técnica de Aku, no volvería a cometer ese error mientras viviera. Naruto se deleitó con una cálida satisfacción. No estaba completamente seguro de que funcionara, pero esa distracción había atraído la atención de todos, aunque solo fuera por los pocos segundos que necesitaba. A lo largo de su carrera, cada ninja desarrolló gradualmente su propio conjunto de herramientas. Sasuke, por ejemplo, ya tenía debilidad por el alambre ninja, y Kakashi Sensei siempre llevaba consigo esos pergaminos para invocar perros. En cuanto a Naruto, una de las primeras cosas que aprendió como bromista fue que el pegamento de secado rápido tenía 1.000.000 de usos terribles, y nunca iba a ningún lado sin él. Los resortes habían sido más difíciles. Los comunes eran un fastidio de transportar, y sus primeros experimentos habían demostrado que intentar comprimir lo suficiente un resorte de clon de sombra solía sobrepasar su límite de daño. Al fin y al cabo, la resiliencia de los materiales creados mediante técnicas de camuflaje no solía traspasar la superficie del objeto. Por suerte, finalmente tuvo una idea genial. Transformar los clones de sombra en un estado ya enrollado. Y ahora había un montón de pelotas de ping-pong de clones pegadas en varios puntos del techo del aula, observando las habilidades y tácticas de los demás genin. Largas horas escondidas buscando una abertura para atrapar a Sasuke le habían enseñado a Naruto que el disfraz no necesitaba ojos convencionales ni aparatos de respiración para conectarse con los del usuario, y que después era solo cuestión de experimentación y habilidad para aprender a usar diferentes tamaños. En cuanto a la posición, bueno, las enseñanzas de Kakashi Sensei sobre técnicas de espionaje no habían sido en vano. Aprovechando la distracción temporal de su vecino, el ninja de la niebla hizo algunos sellos rápidos. Elemento agua. Técnica de burbujas de jabón explosivas. Una serie de diminutas burbujas de agua, apenas visibles, salieron de su boca y, guiadas por su voluntad, flotaron infaliblemente hacia la pila de hojas de respuestas de su objetivo. Su dueño se dio la vuelta rápidamente. Elemento fuego. Técnica del espejismo del desierto. Una neblina de aire caliente envolvió su parte del escritorio, haciendo imposible determinar con precisión la ubicación de sus papeles, mientras que simultáneamente creaba una corriente ascendente que enviaba las burbujas de agua hacia el techo, peligrosamente cerca de uno de los clones de Naruto. El ninja de la niebla comenzó urgentemente a utilizar una nueva técnica para anticiparse a su represalia. Elemento agua. Técnica de niebla ocultadora. Una niebla muy localizada y muy espesa envolvió por completo sus posesiones, haciéndolas imposibles de alcanzar. Pero su oponente no se dejó intimidar. Elemento fuego. Técnica de encendedor. Se inclinó hasta el borde de su niebla, con una llama saliendo de su boca. Con menos de 1 metro de largo y apenas 1 centímetro de ancho, fue suficiente para incendiar todo lo que tenía delante, mientras se aprovechaba de su propia técnica para ocultarlo a los vigilantes. El Sharingan de Sasuke estaba fijado en la espalda de un genin unas cuantas filas delante de él, y su cuerpo se movía como si fuera solo, imitando los movimientos exactos de su objetivo mientras este último escribía un nuevo conjunto de respuestas. Shikamaru flexionó los dedos con naturalidad, como si estuviera haciendo ejercicios de manos para evitar calambres al escribir. Un genin 2 filas más adelante observaba con horror sus propias manos desobedientes mientras destrozaban hoja tras hoja. Entonces, la chica a su izquierda empezó a hacer lo mismo. Se les acabó el tiempo. Dejen los lápices y acérquense a entregar sus respuestas cuando los llamen. Naruto solo tenía una hoja frente a él, llenada a toda prisa en el último segundo. Sería suficiente. Colocó sus manos debajo de su escritorio y murmuró. Técnica de clon de sombra múltiple. Ibiki suspiró profundamente. Frente a él, en la oficina del examinador, había innumerables pilas de papeles. 3 de un examinado. 5 de otro. Unos pocos incluso tenían colecciones de 2 dígitos. Pero una de estas cosas no era como las demás.
200 copias de la misma hoja de respuestas correctas, solo que, aunque la mayoría decía Uzumaki Naruto, también había algunas con Uchiha Sasuke impreso, y bastantes con Haruno Sakura. Y aunque Ibiki sabía con certeza que podía reducir esas hojas a la inexistencia absoluta con solo tocarlas con fuerza, lo cierto era que el niño insufrible había entregado 200 pares de preguntas y respuestas correctas. Los resultados ya estaban disponibles. Naruto, por supuesto, estaba en lo más alto de la lista, donde debía estar, con una puntuación 5 veces superior a la del siguiente candidato más exitoso, es decir, Sakura, porque al parecer Naruto se había excedido con su margen de seguridad. El equipo de Hinata también estaba bastante arriba, mientras que el de Changi estaba casi exactamente en la mitad de la lista, ni excepcionalmente alto ni excepcionalmente bajo. Y Naruto notó con cierto regocijo que, si bien el equipo de Neji había logrado pasar, su puntuación era, como mucho, normal. Pequeño bastardo. Una vez más, el éxito de Naruto no fue recibido con el reconocimiento que merecía. ¿Qué pasa, Sakura? ¿Qué pasa? Siseo Sakura. Acabas de completar el examen escrito por mí, sin siquiera pedirme permiso. Naruto estaba realmente confundido. Pero me aseguré de que todo nuestro equipo pasara, sin arriesgarme a que nadie fallara. ¿No era eso lo que querías? Sakura alzó las manos con rabia impotente. No hagas eso. ¿Cómo crees que me siento, que todo lo que hice se trivialice por completo solo porque querías presumir? Pero si no lo hubiera hecho, podrías haber fracasado, dijo Naruto con su voz más razonable. Curiosamente, esto solo pareció enfurecer aún más a Sakura. ¿No podrías haber preguntado primero? Oye, Sakura, ¿cómo vas con el examen? ¿Quieres que te ayude? Y no me digas que no se te ocurrió la manera de comunicarte con todas esas técnicas ridículas tuyas. Al ver que la gente comenzaba a mirarla, Sakura finalmente respiró profundamente unas cuantas veces para calmarse. Ni siquiera consideraste que tal vez, solo tal vez, me habría ido bien por mi cuenta. O que tal vez podrías haberme apoyado sin tener que eliminarme por completo del examen. Dime, ¿pensaste en eso siquiera un segundo? Naruto negó con la cabeza tímidamente. Estuvo tentado de señalar que Sasuke tampoco había intentado ayudarla, pero una vocecita en su interior le decía firmemente que no lo hiciera. Que te jodan, Naruto. Sakura puso los ojos en blanco con disgusto y se alejó. Sasuke no dijo nada, pero la mirada de hostilidad pura y sin adulterar que le dirigió a Naruto antes de seguir a Sakura sugirió que si antes había tenido un problema con Naruto, ahora había crecido hasta el tamaño de un esqueleto de dinosaurio completo. Fue en ese momento que el cerebro de Naruto aprovechó para recordarle que hasta hacía una hora, su plan había sido hacerse el tonto una última vez para desviar la atención de su equipo. De alguna manera, la gran victoria de Naruto ahora se sentía un poco vacía. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 20. Tras un breve descanso, los genin restantes se reunieron en el aula, y el equipo 7 no se encontraba bien. Sasuke y Sakura seguían sintiéndose incómodos hablando, y ninguno se dignaba a reconocer la presencia de Naruto. No ayudaba que el ambiente en la sala fuera generalmente inquieto, pues Morino Sensei permanecía sentado en silencio en su silla, esperando algo, irradiando una tensión que sugería que se preparaba para el peligro. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que cualquier cosa que Morino y Vicky pudiera considerar una amenaza era algo a lo que ningún genin querría enfrentarse jamás. Van. La puerta del aula se abrió de golpe, haciendo que varias personas se sobresaltaran. Una kunoichi entró como si fuera la dueña del lugar. Todos quedaron boquiabiertos al observar su apariencia, pasando por alto su pelo violeta pegajoso y su abrigo beige, y dirigiéndose directamente al traje de malla que llevaba debajo, que dejaba muy poco a la imaginación. ¿Qué es esto, Ibiki? Preguntó la mujer con voz petulante. Te pido la élite de la élite, y me das este enjambre de gusanos. Morino Sensei intentó responder, pero ella se le adelantó. Bueno, escuchen, gusanos.
Si alguno de ustedes quiere dejar de ser la mayor vergüenza de su aldea y convertirse en hermosas mariposas Chunin, entonces tendrán que salir de su caparazón y mostrarme todo lo que tienen en la etapa 2. Soy Mitarashi Anko, un nin de la hoja extraordinario, y los haré pasar un infierno. Morino Sensei se levantó y abrió la boca nuevamente. Así que este es el trato, queridos, lo interrumpió Anko antes de que pudiera decir nada. Van a ir a un paraje pintoresco que llamamos el Bosque de la Muerte. Allí, lucharán entre sí en sus equipos para ver quién consigue más placas de conversión, mientras sobreviven a los elementos, la fauna letal, las plantas asesinas y un montón de cosas geniales que les dejaré descubrir. Los estaré observando desde la Torre Itama, justo en medio del bosque, y al final del tercer día, me traerán todas las placas que hayan cazado como un gato trae ratones muertos a su dueño. Se pasó la lengua brevemente por los labios, provocando escalofríos involuntarios en varios genin. Los equipos con más etiquetas pasan a la final. ¿Serán 10? ¿20? ¿Solo 3? ¿Quién sabe? Vale, lo sé, pero ¿qué sería de la vida sin sorpresas? ¿Verdad, Ibiki? Morino Sensei intentó responder, pero Anko continuó sin pausa. Ahora, seguro que se preguntan qué es una etiqueta de conversión, porque no estamos hablando de nada aburrido como etiquetas explosivas o de sellado. No, queridos, estamos hablando de la deliciosa y sangrienta vanguardia de la tecnología, así que voy a cederle la palabra al hombre que puede contárselo todo. Bienvenidos, por favor, al profesor Kurogane Hirm. Un hombre de aspecto inquietantemente familiar entró en la habitación. Se parecía mucho al doctor que disfrutaba manipulando la cabeza de Naruto, salvo que era más bajo, su barba era redonda y espesa en lugar de puntiaguda, y en lugar de la mirada fría y penetrante del doctor Kurogane, tenía una expresión jovial que, por alguna razón, no resultaba más tranquilizadora. Hola. Como dijo la encantadora señorita Mitarashi, me llamo Kurogane Hirm y soy el jefe de investigación y desarrollo de Anbu. Hizo una reverencia. Supongo que todos se preguntarán qué hago aquí. Para ser sincero, yo también. Los dos examinadores Junin le dirigieron la misma mirada sufrida. Ah, sí, el prototipo. Perdón, me olvidaría de mi propia cabeza si no estuviera bien sujeta con abrazaderas magnéticas. El profesor Kurogane tamborileó con los dedos, expectante. Así que este es el concepto básico. Dispersos aleatoriamente por el bosque de la muerte hay lo que llamamos obeliscos de chakra. Pequeños pilares del tamaño de un hombre, ¿ven? Casi del color del abrigo de la encantadora señorita Mitarashi. Los diversos genin inmediatamente se giraron para mirar a Anko, quien dio un pequeño giro feliz como si fuera una niña probándose su primer vestido de baile. El profesor Kurogane sonrió agradecido y continuó. Si pones las manos sobre uno, te drena el chakra. No me mires así, la pérdida de chakra no siempre es fatal y al retirar las manos, hay un orificio que escupe varias etiquetas según la cantidad de chakra que le hayas dado. Te aconsejo que no mezcles chakras de diferentes personas ni intentes acelerar el proceso de drenaje, o podrían pasarte cosas raras. Una vez que se extraen las etiquetas, se queda en reposo durante 8 horas mientras los evaluadores de transmutación se recargan. Ah, y para que por una vez nadie pueda acusarnos de extraer chakra de la gente con fines ocultos, mientras usas el obelisco, este convertirá el chakra que drena en un hermoso haz de luz que se eleva hacia el cielo. Miró de reojo a Anko. ¿Me olvidé de algo? Oh, no, cuéntales sobre el indescriptible tormento. Ah, sí. Ahora hay una cosa más que me han pedido que les advierta. Sé que puede ser tentador, en el campo, volar cosas solo para que sus enemigos no puedan tenerlas, pero si dañan uno de mis encantadores prototipos... Por un instante, sus ojos se quedaron perdidos, como si intentara resolver algo. Luego se relajó. Ahora que lo pienso, seguirán siendo datos experimentales útiles para mí. Tú, en cambio, puede que no disfrutes tanto del proceso. Si no te importa, prefiero no entrar en detalles. Algunos acabamos de comer. Morino Sensei dio un paso adelante rápidamente, comenzando su discurso exactamente cuando el profesor Kurogane terminó. Solo hay una regla absoluta para este examen.
Inflijan tanta violencia como deseen, pero cualquier asesinato de un compañero shinobi será castigado con descalificación inmediata y juicio militar. Este es un examen competitivo, no una masacre. Los ojos de Anko se iluminaron al oír esa última palabra. De hecho, una vez, no delante de los niños, Mitarashi. Ay, pero y muy bien, dijo Ibiki con la voz indescifrable de un maestro diplomático que acepta una concesión. Si insistes en compartir los detalles de tu vida privada con estos genin, te ayudaré. Empecemos con el incidente de los fideos de... Estaré bien. Ibiki arqueó una ceja levemente. Luego se volvió hacia el genin, con el rostro inexpresivo, como si el intercambio nunca hubiera ocurrido. Reúnanse de nuevo en la entrada del séptimo campo de entrenamiento a las 7 de esta noche, ordenó. Equipos extranjeros, sigan las señales de la oficina del Hokage. Equipos Hoja, las señales no forman parte del examen, y modificarlas es un acto de vandalismo punible. Traigan las provisiones y el equipo que prevean necesitar durante los próximos 3 días, ya que intentar salir del bosque durante el examen resultará en la descalificación inmediata. Retírense. El equipo 7 disfrutaba de una tarde tranquila en el bosque de la muerte. Tras elegir un amplio claro con una línea de visión despejada para acampar, ahuyentaron varias serpientes venenosas y erradicaron lo que parecía ser un nido de arañas saltarinas gigantes. Bueno, quizás disfrutar no era la palabra correcta, dado que todos los miembros seguían demasiado avergonzados o demasiado hostiles para hablar entre ellos. Fue cuando finalmente apagaron el fuego y se estaban preparando para decidir quién tomaría la segunda guardia. Naturalmente, Naruto tomaría la primera, ya que sus clones ya estaban en su lugar y desaparecerían una vez que se fuera a dormir, que un trío de extraños apareció a la vista sin oposición. Con un claro sentido de prioridades, Sakura se volvió de inmediato hacia Naruto. ¿Y qué pasó con ese clon de sombra que vigilaba el perímetro? Siseó, en voz tan baja que los intrusos no lo oyeron. Oye, los habría visto así como así. Pero está oscuro y te juro que no hubo ningún ruido. El líder de los 3, un adolescente con mangas largas y sueltas, un rostro cubierto casi por completo por vendas y una ridícula capa de piel, señaló su protector de frente, moviendo su dedo índice en una especie de gesto de obvio. Somos ninjas del sonido. Eso significa que sabemos cómo no hacer nada. De acuerdo, dijo Naruto. ¿Qué haces aquí? Sabes que no hemos tenido tiempo de conseguir ninguna etiqueta. Estamos aquí para sacarte temprano, dijo el segundo ninja con indiferencia. Este tenía el pelo negro, visiblemente engominado, y una camiseta color canela con el símbolo tradicional de muerte escrito en varios lugares. Un uso del símbolo podría haber sido vagamente intimidante, pero el exceso lo hacía parecer casi autocrítico. Por otro lado, Naruto sabía por su propio ejemplo el poder que podía acechar tras una fachada irreverente. Tienes a Ojo Rojo y a ti, señor clon de sombra, continuó el ninja. Preferimos encargarnos de ti ahora que tenemos ventaja. Es como dice Saku, confirmó la tercera, una chica sin ningún rasgo destacable más allá de su larguísima cabellera negra. Es cierto que el pelo larguísimo era una característica sumamente destacable, ya que en el mundo ninja significaba, soy tan buena en taijutsu que no me importa darte un blanco muy fácil de atrapar. Pero no te preocupes, cariño, continuó. No vamos a matarte ni nada. Solo nos divertiremos un poco, la chica es mía, por cierto, y luego te ataremos y te dejaremos con la fauna local. Nos tomamos las normas muy en serio, ¿verdad, Dosu? Dosu, el ninja de mangas largas, puso en blanco su único ojo visible. Sabes que no deberías jugar con la comida, Kin. Sigamos con esto. Vamos. ¿Qué sentido tiene pelear sin una pequeña charla previa? Naruto decidió aceptar su oferta, más que nada por ganar tiempo. De todos modos, ¿cómo supiste que tengo clones de sombra? Saku respondió a esta pregunta. Somos ninjas del sonido. No importaba lo callados que fueran al usar sus técnicas en la etapa 1, los oíamos. Además, si no estábamos seguros antes, la señorita Cabeza de Chicle nos lo acaba de confirmar. Sakura se puso rosa, lo que lamentablemente hace que el apodo sea aún más apropiado.
La otra cosa que me preguntaba, continuó Naruto, es por qué entrarías así en lugar de hacer un ataque sorpresa cuando obviamente podías. Tenemos instrucciones, dijo Dosu. No podemos evaluar la fuerza de otros países si sus genin caen en segundos porque son inútiles para vigilar. Naruto asintió con sabiduría. Lógica auténtica. Dosu lo fulminó con la mirada. Naruto sonrió. Y esas explicaciones tardaron lo justo. Coalición Mundial Uzumaki Naruto, al ataque. 30 clones se abalanzaron sobre los 3 ninjas del sonido desde todos los lados, con kunai en la mano. Pero antes de que pudieran acercarse, Saku hizo algunos sellos y luego giró en círculo completo, mientras los otros 2 se agachaban bajo sus brazos extendidos. Naruto vio brevemente lo que parecían boquillas en las palmas de sus manos. Elemento viento mejorado. Técnica de empuje nova. Por un segundo, el aire quedó extrañamente quieto y todo sonido desapareció del área. Entonces algo golpeó a Naruto con fuerza en el pecho. El golpe no fue tan fuerte, ni siquiera lo suficiente para derribar a alguien si estaba en una posición defensiva, pero tuvo suficiente fuerza para hacer estallar un clon de sombra, y cubrió todo el claro en un radio completo de 360 grados. Buen trabajo, Saku, dijo Kin, sonriendo ante las expresiones atónitas del equipo 7. No pensaron que vendríamos sin preparación, ¿verdad, niños? Saku sonrió. Dosu miró a Kin. Ve tras la chica de la frente ancha. Nosotros nos encargamos de todo. Oh, mientras hablaban, Sasuke ya estaba a la carga. No tendría problema en atar al usuario de la técnica de largo alcance con Taijutsu, y el Sharingan lo alertaría de cualquier sorpresa de Dosu. Eso debería darle a Naruto tiempo suficiente para reponer sus clones de sombra y restaurar su ventaja numérica. Entonces, al acercarse, Dosu levantó los brazos a la altura del pecho. Encogiéndose de hombros, dejó caer las mangas hacia atrás, dejando al descubierto unos brazaletes extrañamente perforados. Separó los brazos y luego golpeó los puños con violencia. Sentencia de muerte. Con el poder predictivo del Sharingan, Sasuke pudo prever el ataque justo a tiempo para abortar su embestida y dar un salto potenciado por chakra. Pero la onda sonora era invisible, y la esquivó demasiado tarde para evadirla por completo. Fue un espantoso martillazo con una frecuencia que pasó de brutalmente baja a un agudo chirrido. En lugar de su aterrizaje perfecto habitual, Sasuke se desplomó en el suelo, con los oídos sangrando, y vomitando. El ninja del sonido no pareció afectado. Saku se rió. Así que aquí tienes un pequeño acertijo, señor clon de sombra. No puedes acercarte, y nosotros no lo necesitamos. Tenemos al mejor atacante a distancia del sonido, es decir, a mí. Obviamente, sería aburrido si intentaras correr, porque, como dijo Dosu, eres un ninja del sonido. Podemos rastrearte sin problemas, y además somos mucho más rápidos, ágiles y, en general, más hábiles en todos los sentidos. Bueno, añadió, eso último no es porque seamos ninjas del sonido. Simplemente somos increíbles. Oh, mientras tanto, Sakura había aceptado el reto de Kin. Mientras Kin se dirigía directamente hacia ella, Sakura corrió por el borde del claro, intentando ubicarse a tiempo. Sabía exactamente dónde debía estar. De repente, Kin apareció y le clavó un kunai en el pecho. Salió una nube de humo, y el kunai resultó estar clavado en un tronco. Sakura era realmente buena en la técnica de sustitución. Vamos. Protestó Kin con tono ofendido. Es lo mejor que puedes hacer. Entonces, la etiqueta explosiva dentro del tronco explotó. Kin gritó mientras saltaba de lado para minimizar el daño de la explosión y cayó de cabeza en un pozo oculto. Se oyó un golpe sordo. Recientemente nos han dicho con convicción a todos, comentó Naruto, que tenemos un tercer compañero de equipo. Oh, Naruto se enfrentó a Dosu y Saku, los ninjas del sonido en una posición cómoda en medio del claro. No rodeados pero teniendo un campo de fuego perfecto. Saku, evalúa sus habilidades y luego elimínalo, ordenó Dosu. Bueno, eso al menos le dio tiempo a Naruto para intentar lo mismo. Primero, necesitaba conocer las limitaciones de esa técnica.
Técnica de clones de sombras múltiples. Elemento viento mejorado. Técnica de empuje nova. Los clones fueron destruidos en cuanto terminaron de formarse. Al parecer, la técnica de Saku se usó muy rápido. Desafortunadamente, Naruto tendría que recurrir a la técnica del clon de sombra de todos modos. La transformación no le serviría de nada, y sustituir entre diferentes puntos de la circunferencia de un círculo no serviría de nada mientras sus enemigos estuvieran en el medio. Sasuke seguía caído. Si Naruto aguantaba hasta recuperarse, sus opciones aumentarían drásticamente. ¿Qué podía hacer? Más experimentalmente que cualquier otra cosa, arrojó una serie de shuriken a Saku, y luego inmediatamente comenzó a hacer sellos. Elemento viento mejorado. Técnica de empuje nova. Tecnología de clones de sombras múltiples. La ola, tras desviar todos los shuriken, impactó a Naruto, interrumpiendo su técnica. Era una aplicación extremadamente poderosa, suponiendo que se iniciara la estocada nova justo antes de que el oponente comenzara su ninjutsu. ¿Podría crear clones de sombra pretransformados que resistieran el ataque? No lo creía. Ni siquiera el zorro demonio había sido capaz de crear clones que sobrevivieran a golpes fuertes, solo unos que absorbieran su fuerza antes de explotar. Por otra parte, tenía un recurso más que no había considerado anteriormente. Naruto se giró, de espaldas al ninja asesino que se especializaba en ataques rápidos a distancia. Técnica de clones de sombras múltiples. Elemento de viento mejorado. Empuje nova. Los clones de Naruto aparecieron como una serie de estrechas barricadas de madera, alineadas en una columna justo detrás de él. La ola impactó, pero primero a Naruto, y aunque casi lo derriba, lo resistió, y las barricadas quedaron intactas. Naruto se apresuró a realizar su siguiente movimiento, saltando las barricadas hasta la posición segura justo detrás de ellos. Entre ambos, calculó que las barreras deberían ser capaces de absorber una sola estocada nova, dándole la oportunidad que... Elemento viento mejorado. Técnica tiburón terrestre. Una cuchilla de viento vertical alta y extremadamente estrecha, curvándose levemente hacia atrás como la aleta de un tiburón, se deslizó rápidamente por el suelo y atravesó a los clones como una técnica de corte elemental avanzada a través de la mantequilla. Solo la distancia y la muy leve absorción de impulso de las barricadas le dieron a Naruto tiempo para esquivar y no ser cortado por la mitad. Vamos, señor clon de sombra Ryosaku. ¿Creías que solo sabía de una cosa? Flexionó los dedos. Bueno, si te quedaste sin trucos, supongo que es hora de terminar esto. Elemento viento mejorado. Una bomba de humo explotó en su cara. Oh, Sasuke, tras haber exagerado considerablemente los informes sobre su incapacitación, saltó en cuanto la bomba salió de su mano. La mayoría pensaría que restringir la visión de los ninjas entrenados para cazar por el sonido era una pérdida de tiempo, pero la mayoría de la gente no era Uchiha. Elemento fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sasuke comenzó a correr alrededor de la periferia del claro, haciéndole señales con la mano a Naruto que los ninjas enemigos no podían ver, contando con que estuvieran demasiado distraídos para apuntarlo. Con solo el sonido como guía, el enemigo no podría predecir con precisión la trayectoria de la bola de fuego, lo que lo obligaría a adivinar hacia dónde esquivar. Sasuke podría haber apuntado la bola de fuego justo al centro, pero también podría haber ido un paso más allá en su predicción, apuntándola a la izquierda, a la derecha o hacia arriba, ya que con dos personas esquivando independientemente, era muy probable que una de ellas terminara saltando en su camino. En ese caso, la respuesta correcta para Dosu y Saku era quedarse quietos, superando su engaño. Pero Sasuke, consciente de esa posibilidad, podría haber ido un paso más allá, haciendo un doble engaño y apuntando la bola de fuego al centro de nuevo, en cuyo caso Dosu y Saku tendrían que esquivar después de todo. A menos que fuera un jugador de tercer nivel y les hiciera un triple engaño. Y así sucesivamente. ¿Podrían estos dos perdedores de una aldea remota apenas fundada leer la mente de un Uchiha y averiguar a qué nivel jugaba, o fracasarían y quedarían reducidos a cenizas? Elemento viento mejorado. Técnica del dardo de vacío. Sasuke lo sabía, pero no serviría de nada. Esta vez, por fin, el círculo de elementos trabajaba a su favor.
El fuego siempre vencía al viento, y ansiaba ver a Saku intentar apagar un incendio alimentándolo con más aire. Saku extendió los brazos para señalar la bola de fuego al activarse la técnica. Algo casi invisible salió volando de ellos, creando una ligera distorsión en el aire. Al impactar en su objetivo, un pulso de presión expulsó todo el aire que la rodeaba de una sola embestida. El vacío solo duró un instante antes de que el aire volviera a entrar, pero para entonces, la bola de fuego había estado privada de oxígeno el tiempo suficiente para extinguir el núcleo de chakra. En cuanto terminó de ejecutar la técnica, Saku disipó el humo de Sasuke con una breve ráfaga de aire normal desde las boquillas de sus manos. Por desgracia, había descubierto que la única forma posible de contrarrestar la destreza de un Uchiha en los juegos mentales era no jugar en absoluto. Sasuke estaba ahora en el lado opuesto de Naruto. Ambos chicos atacaron al mismo tiempo. Ya no había más espacio para que el ninja del sonido se contuviera. Elemento viento mejorado. Técnica de escalofrío de tiburón terrestre. Una formación cuadrada de espadas se dirigió hacia Naruto, alineadas de tal manera que incluso si milagrosamente esquivaba una, horizontal o verticalmente, las demás lo cortarían en pedazos. Así que Naruto no esquivó. En cambio, justo antes de ser aniquilado, lanzó un kunai al aire. Entonces, en el instante en que las espadas pasaron, el kunai se transformó en el verdadero Naruto. No había desperdiciado su breve tiempo tras las barricadas. Técnica de clones de sombra múltiples. Gritó, calculando el tiempo justo cuando Sasuke estaba a punto de alcanzar su objetivo en el otro lado. Con una coordinación perfecta, Dosu se agachó para permitir que Saku realizara su barrido de brazo, luego se levantó golpeando sus puños. Sentencia de muerte. Elemento viento mejorado. Técnica de empuje Nova. Y entonces la ola inicial de silencio del Nova Trust canceló la ola de sonido del de Atnel. Sasuke desequilibró rápidamente a ambos ninjas, y Naruto aprovechó la oportunidad para invocar más clones de sombra. El resto es historia. Una aguja arrojadiza salió disparada del árbol sobre la cabeza de Sakura y se clavó en el suelo entre la coalición mundial Uzumaki Naruto y Sasuke, que se encontraban junto a los dos ninjas del sonido inconscientes. Se oyó el leve sonido de una campana, y entonces todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron inmóviles, como en un estupor. Disipar. Sakura tuvo tiempo para un momento de confusión, y luego el revés de Kin la golpeó en la cara y la tiró al suelo. Sé que realmente no debería, pero no es divertido jugar con gente que no puede sentir lo que está sucediendo. Kin pateó brutalmente a Sakura varias veces, apuntando en particular a su cara y estómago, pero contento con cualquier otro objetivo potencial. Estabas tan lindo después de que te di con esa primera campanada, en plan. Sí, ese hermoso ninja del sonido sigue tirado en un pozo y no busca una oportunidad para incapacitar al resto de mi equipo mientras yo me quedo ahí parado como un idiota. Alegremente pateó a Sakura una vez más, el último golpe la hizo caer al pozo. Tú eres, Genjutsu Spec, no Taijutsu, Sakura se atragantó. Kin la miró con una mueca de satisfacción. ¿Qué sabes tú? Ese enorme frente esconde un cerebro después de todo. Todos dan por sentado que dominas el taijutsu cuando intentas acercarte a ellos, y nadie se pregunta si existen las técnicas de genjutsu cuerpo a cuerpo. Ahora, me prendiste fuego al pelo, y por eso les daré ventaja a los 1000 pies gigantes una vez que los atemos. Pero tienes suerte. Dosu es el que tiene la cuerda, así que te quedas ahí tumbado unos segundos más pensando en lo inútil que eres. Caminó hacia sus compañeros inconscientes y sacó algo de su bolsillo. Sales aromáticas a un brand, la solución integral para despertar tu idiotez, de la mano del mejor químico del sector. Ahora con un dolor de cabeza tremendo para los idiotas que se olvidan de probar sus nuevas técnicas. Se inclinó sobre Saku y Dosu. ¿Qué carajo estás haciendo, Lee? Antes de que la kunoichi del sonido pudiera identificar el origen del grito, una patada voladora de alta velocidad en su espalda baja la envió volando varios metros. Neji y Tenten aparecieron detrás de unos arbustos.
Se suponía que debíamos dejarlos luchar hasta el final y luego derrotar al ganador debilitado, tú, payaso incoherente. Neji alzó las manos con frustración. Aún podemos, observó Tenten con voz monótona. Aruno es la única que queda, y parece que apenas está consciente. Rogle alzó una mano en señal de protesta. De ninguna manera. No salvas a una bella doncella solo para luego apuñalarla por la espalda. Sé que esta era tu estrategia, Neji, pero hay cosas en la vida más importantes que la estrategia, como el espíritu ardiente, gruñó Neji, juro por el sabio de los 6 caminos que si terminas esa frase, bloquearé todos tus canales externos y te dejaré en manos de los murciélagos vampiros. Entonces frunció el ceño al ver que su ira justificada se vio acallada por una preocupación más práctica. ¿Acaso la kunoichi del sonido no había dejado caer algo entre sus compañeros inconscientes? Antes de que Neji pudiera investigar, los 2 ninjas del sonido se levantaron de un salto, evaluaron la situación de inmediato y huyeron del claro con una kunoichi aturdida apoyada en sus hombros. Como no llevaban placas de identificación y no parecían representar una gran amenaza para un equipo realmente competente, Neji decidió no pasar el resto de la noche persiguiéndolos. Al mismo tiempo, la chica Aruno finalmente alcanzó a sus compañeros de equipo, juntó las manos y luego puso una en cada una de sus espaldas. Disipar. Uzumaki miró a su alrededor con una expresión de desconcierto previsiblemente estúpido y gimió. Otra vez no. Tras comprobar que el equipo 7 no corría peligro inmediato, Naruto escuchó como la discusión entre Neji y Rogle se acaloraba cada vez más. Frases como vergüenza que durará 1000 generaciones y capacidad mental de una medusa aturdida se lanzaban sin control. Finalmente, su tercera compañera, quizás Sakura supiera su nombre, los miró a ambos con incomodidad, retrocedió unos pasos y dijo, creo que ya no tengo ganas de luchar contra ellos. Luego simplemente se alejó, presumiblemente de vuelta al campamento original de su equipo. Neji y Rogle intercambiaron miradas. Neji se volvió hacia Naruto. Me debes una, escoria, espetó, y se marchó. En lugar de seguirla, se acercó a Sakura e inesperadamente cayó de rodillas. Aruno Sakura dijo, extendiendo una mano, ¿me harías el honor de salir conmigo? Sakura le lanzó a Naruto una breve mirada que él claramente leyó como ves. Así es como lo hacen los verdaderos hombres. Entonces experimentó algo que a Naruto le pareció como una chica mágica liberando su forma de combate, solo que sin el destello de luz tradicional. Al instante siguiente, tras mirar a Naruto, se convirtió en una joven inocente y gentil, cambiando tímidamente el peso de un pie a otro, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada torpe al suelo. Lo siento, Pareces un buen tipo, y te agradezco que nos hayas salvado, pero, mi corazón le pertenece a otra persona. Se desplomó abatido. Pero completó Sakura la fórmula tradicional, estoy segura de que aún podemos ser amigos. Se puso de pie y su entusiasmo habitual se recuperó inesperadamente. Realmente tienes un corazón puro y bondadoso que combina con tu belleza. Seré tu amiga, Aruno Sakura, y no descansaré hasta demostrar que soy digna de tu amor. Naruto sospechaba firmemente que la amistad no funcionaba así, pero como recién llegado al concepto, no se sentía calificado para hacer comentarios. Sin esperar una respuesta, le sonrió a Sakura, se dio la vuelta y se alejó con paso alegre. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 21 Sakamoto Shina, orgullosa líder del equipo Genshin, sonrió con tristeza. El ninja enemigo acababa de recoger 10 placas del obelisco. Un gran botín para su equipo, y mala suerte para él. Con tanto chakra gastado, sería una presa fácil. Considerando todo, la emboscada no podría haber sido mejor ejecutada si hubiera tenido horas para planearla. Uno del equipo enemigo era ahora poco más que un civil, incluso el taijutsu dependía de un flujo suficiente de chakra a los músculos, habían desperdiciado la ventaja de un terreno elevado al no apostar un vigía, y Mitsurugi había explorado la zona en busca de trampas y no había encontrado nada más que un abrojo.
Mientras tanto, su equipo tenía amplia cobertura para acercarse sin ser visto y tiempo para trazar un plan de ataque con señales manuales, así como para identificar cualquier posible fuente de interferencia, como peligros naturales, es decir, la mayoría de las cosas en el bosque, y cambios inminentes en el clima. A su señal, el equipo Hensm se preparó para usar su formación especial, corte cruzado. Un ataque sigiloso repentino al centro del grupo enemigo crearía una abertura por la que sus compañeros atacarían en movimientos diagonales simultáneos. Entonces, ella identificaría la mayor amenaza restante y aprovecharía su distracción para... Temari, Kankurum, parece que tenemos visitas, anunció el ninja con el chakra agotado. Justo a tiempo, además. Shiina se mantuvo completamente inmóvil. Todo lo que sucediera a continuación estaría determinado por una pregunta. ¿Conocía el enemigo su ubicación? Gaara, dijo la kunoichi enemiga con un extraño tono nervioso en la voz, recuerda lo que dijo Baki-sensei. No matar, tranquila, Temari. Nadie lo sabrá. No siento a nadie más en la zona, he bloqueado las cámaras y he configurado una interferencia para que nadie nos vea directamente desde la torre. Pero el Byakugan y los Ichiga se han mantenido tan lejos que no puedo sentirlos, así que creo que deben tenernos miedo. No nos van a acusar de nada sin pruebas. Y no habrá ninguna prueba. La prolongada discusión estaba desestabilizando a Shiina. Esperaba un contraataque inmediato, o al menos una formación defensiva. Una discusión interna ni siquiera serviría para entretener a su equipo, ya que tenía más sentido atacar mientras el enemigo estaba ocupado. Lo más seguro era asumir que se trataba de una especie de guerra psicológica y reflexionar un momento, en lugar de actuar de inmediato y posiblemente hacer lo que el enemigo quería. ¿Acaso el hecho de que sus objetivos hubieran sido alertados era motivo suficiente para abortar el ataque? No, decidió Shiina. Seguían siendo 3 contra 2, y el equipo Hensm necesitaba una victoria. Habían pasado demasiado tiempo sin encontrar objetivos viables, lo que estaba afectando su número de fichas y, sobre todo, la moral del equipo. La falta de fe en el propio poder desgastaba las espadas, debilitaba los músculos e incluso, según algunos expertos, ralentizaba el flujo de chakra. Sería catastrófico en medio de un examen ya de por sí difícil. Antes de que pudiera tomar esta decisión, Gaara se giró directamente hacia su escondite. Sabemos que estás detrás de ese bosquecillo. Puedes venir a enfrentarnos ahora. Shiina hizo señales con las manos a Ina y Mitsurugi para que rodearan el lugar mientras atraía la atención del enemigo. Luego respiró hondo y salió al campo abierto, con la espada desenvainada. Temari y Kankurum comenzaron a moverse en su propia formación, pero Gaara les hizo un gesto para que se alejaran. No, por favor, déjame hacerlo yo mismo. Creo que esa chica de ahí va a ser interesante, dijo, señalando a Shiina. Los 2 ninjas le dieron a Gaara miradas resignadas y encontraron lugares para sentarse más arriba en la colina, como si la batalla que se avecinaba ya no les preocupara. La intuición de Shiina le gritaba. Algo andaba mal. El enemigo debería haber estado apenas consciente, no actuando con la confianza despreocupada de Kon-sensei durante la sección de combate del examen de graduación de la cascada oculta. Pero eso hacía que el corte cruzado fuera aún más apropiado. Lo derribaría rápidamente, antes de que pudiera usar cualquier as bajo la manga, y entonces sus compañeros estarían en la posición perfecta para explotar la falta de postura de combate de los otros 2. Shiina dio un par de pasos hacia adelante. Elemento fantasma. Técnica del guerrero de la luz. Ella desapareció en el aire. La respuesta de Gaara no fue de alarma, ni siquiera de incomprensión, sino lo que extrañamente parecía una sonrisa apreciativa. Ay, nunca había visto este límite de linaje. Debe ser muy raro. ¡Qué emocionante! No había tensión de batalla en su expresión, solo una curiosidad concentrada que Shiina, moviéndose lo más sigilosamente posible mientras la mitad de su mente estaba ocupada tejiendo frecuencias de luz, encontró más desconcertante que cualquier cantidad de intención de matar. Finalmente, se puso en posición y completó la técnica, reapareciendo en un destello de luz mientras balanceaba su espada directamente hacia el cuello de Gaara. La hoja se detuvo.
No se bloqueó ni se desvió, simplemente se detuvo. Justo antes de saltar hacia atrás, vislumbró una finísima línea de arena suspendida en el aire, una curva que coincidía con la forma de su hoja, y apenas un poco más ancha que su filo. No era imposible defenderse de su habilidad. Lo había aprendido a las malas en la misión donde se encontró inesperadamente con un ninja renegado entrenado para cazar por el sonido, y tuvo que huir mientras Kon-sensei cubría la retirada del equipo. ¿Podría haber vuelto a intentar algo más de lo que podía? Sí, admitió China. El enemigo había podido detectarle y reaccionar de inmediato, con una técnica instantánea que no había sido anunciada de ninguna manera. Entendía por qué sus compañeros lo dejaban luchar solo contra ella. Eso fue realmente impresionante, dijo Gaara alegremente. ¿Qué más se puede hacer? China no le permitió ver su creciente inquietud, pero tampoco intentó disimularla con bravuconería. Esta no era una de esas películas civiles sobre ninjas que la gente común veía como acción seria y los ninjas de verdad como comedia tan mala que es buena, un género que Mitsurugi le había presentado, aunque cometió el error casi fatal de hacerlo en su primera cita. En el mundo real, los sentimientos eran algo preciado que debía guardarse para los amigos y seres queridos, no blandirse con desenfreno ni fingirse como arma en la batalla. Así que ella permaneció en silencio y fría, y sus ojos no delataban nada mientras preparaba su ninjutsu ofensivo más poderoso. Elemento fantasma. Técnica de la Legión Celestial. Volvió a desaparecer, pero solo por una fracción de segundo. En un abrir y cerrar de ojos, la colina del obelisco quedó rodeada por docenas de copias idénticas de ella, todas entrelazadas en perfecta coordinación mientras se acercaban a Gaara. Innumerables espadas atacaron a Gaara al mismo tiempo, suficientes para llenar completamente su visión. Pero solo uno era real y solo uno estaba bloqueado. China retrocedió de nuevo, con las manos ligeramente temblorosas mientras asimilaba lo que acababa de suceder. La Legión Celestial era una obra maestra, un nivel de poder superior al de su primera técnica. Manifestaba tenues señales sonoras, olfativas y vibratorias que complementaban la ilusión visual, convirtiéndola casi en un genjutsu externo. Había sido diseñada para contrarrestar a enemigos con sentidos agudizados. Eso fue muy bonito, dijo Gaara con un gesto de aprobación, pero no hizo nada diferente al primero. ¿Tienes algo más? ¿Había alguna ventaja en continuar este combate? No, admitió China. El equipo más fuerte de Gensme estaba superado, y eso sin ver qué podían hacer los compañeros de Gaara, ni siquiera su propio poder ofensivo. Era hora de huir. Por suerte, estaba preparada para esta posibilidad. Había pasado muchas noches dándole vueltas a la humillante experiencia de su propia impotencia tras la batalla con ese ninja renegado, y los consejos dispersos pero inquietantemente perspicaces de Ina le habían hecho ver la respuesta. El propósito de un genin no era ser fuerte y dominar docenas de técnicas. Un nin como Kon-sensei, o incluso la propia Lady Shimakase, no eran los más fuertes por dominar muchas técnicas, sino porque contaban con décadas de experiencia que les habían enseñado a usarlas a la perfección. No, un genin tenía un solo propósito: sobrevivir lo suficiente para aprender lo que el mundo shinobi tenía que enseñarles. Así que la Legión Celestial había sido casi una idea de último momento. En cambio, China había rebuscado entre los pergaminos secretos hasta encontrar algo más. En su forma completa, se decía que era una técnica prohibida del camino de Ba. Incluso la forma parcial se suponía lo suficientemente peligrosa como para considerarse una técnica suicida. Pero sus límites, todo lo que China había podido comprender, fueron suficientes para lograr su propósito. Fueron suficientes para mantener a su equipo a salvo. Elemento fantasma. Técnica de resplandor seráfico. El campo de batalla estaba inmerso en una luz blanca cegadora, no un destello, sino un resplandor constante e insoportable que provenía de algún punto desconocido. El aire zumbaba con fuerza y la tierra temblaba. Un penetrante olor a incienso eclipsaba cualquier otro aroma. Esta técnica era a la vez la señal y la garantía para una retirada de emergencia. Segundos después, se desvaneció. Una venda de arena sólida se desintegró frente a los ojos de Gaara, y otras similares de Temari y Kamkun. China no se había retirado.
Antes de que pudiera moverse, gruesas bandas de arena comprimida, que emergieron de la nada, le atraparon los tobillos y las muñecas. Quedó completamente inmovilizada mientras la levantaban para atarla en posición crucificada en el aire. Inmovilizada, vulnerable, no podía hacer nada para protegerse de la mirada de Gaara. Él ladeó la cabeza ligeramente, como si intentara decidir qué hacer con un juguete nuevo que no cumplía con las especificaciones. Solo podía esperar que el resto de su equipo hubiera salido airoso. Mientras Ina aún tuviera las placas, ella y Mitsurugi tendrían una oportunidad de pasar la etapa 2 incluso sin ella. Supongo que ya que intentaste huir no tienes nada más que mostrarme, preguntó Gaara. Sheina, haciendo todo lo posible por resignarse a su derrota, estiró el cuello para comprobar que los demás habían huido y no habían cometido la estupidez de quedarse atrás para intentar rescatarla. Pero su posición le impedía mirar a su alrededor. Oh, no te preocupes por tus compañeros, dijo Gaara para tranquilizarlos. Les eché arena en los pulmones mientras practicabas tu técnica de la Legión Celestial. Por un par de segundos, Sheina no pudo procesar el significado de esas palabras. No eran palabras apropiadas para ese momento. Había venido a este examen preparada para proteger a su equipo de la humillación, de las lesiones, en el peor de los casos, de un accidente desastroso. Aquello que Kon-sensei le había advertido que sería el precio del fracaso. No había estado preparada para protegerlos de un asesinato deliberado. Ella no había estado preparada. Está bien, dijo Gaara, con una voz que, de forma antinatural e imposible, parecía como si intentara ser comprensivo. Sé que te hice esperar para satisfacer mi curiosidad, y te pido disculpas. Te mataré ahora mismo. Por cierto, dice que tu chakra va a ser muy interesante. Las palabras sonaban distantes, sin sentido, para Sheina. Sheina, quien había asumido la responsabilidad de su equipo, se había declarado líder, había aceptado su lealtad y los había guiado hasta allí. Hasta allí, a un lugar sin retorno. Hasta allí, a un lugar donde la risueña e ingenua Ina y la incurablemente tonta e inexplicablemente encantadora Mitsurugi se quedarían para siempre. Su mirada se reenfocó al comprender que su propio destino aún pendía, literalmente, de un hilo. Era demasiado tarde para salvar a sus compañeros. No merecía salvarse a sí misma. Pero desde que existe el mundo shinobi, incluso los condenados, sobre todo los condenados, pueden recorrer el camino de la venganza. ¿Podría hacerlo? Sí, Sheina intentó convencerse. Si pudiera encontrar una manera de negociar su libertad, solo por el tiempo suficiente para tener una oportunidad. Pero Gaara desvaneció esa ilusión. Una figura de arena comenzó a formarse en el aire frente a su pecho. Sus palabras murieron antes de ser pronunciadas al comprender lo que veía. El tubo hueco y con bordes afilados empezó a girar. El enemigo la miró a los ojos. Muchas gracias por mostrarme tus habilidades, sobre todo esa última, le dijo con seriedad. Mi vida sería muy aburrida sin gente como tú. Todos los límites del linaje otorgaban a sus portadores una fisiología ligeramente alterada que les permitía acceder y resistir sus poderes. Los dones particulares del elemento fantasma incluían un sistema nervioso mejorado capaz de soportar exigencias extraordinarias y, al parecer, conservar su función hasta la muerte cerebral. Sheina oía un ruido constante y agudo que identificó vagamente como sus propios gritos. También sentía una sensación de ardor, probablemente dolor. Vio a los otros dos ninjas enemigos, de espaldas, tapándose los oídos con las manos. Si estaban tan horrorizados, se preguntaba la voz que se desvanecía en su mente, ¿por qué no intentaron detenerlo? Podía ver, vagamente, cómo su propio corazón extraído flotaba hacia Gaara en un cuenco de arena. Él lo recogió con cuidado, se lo llevó a la boca y lo apretó. Otra inconsistencia, pensó. ¿Por qué hacía una mueca al saborear la sangre, si era él quien había decidido beberla? Sheina, ahora en el suelo, podía ver una tormenta de arena en miniatura creciendo alrededor del cuerpo de Ina, un torbellino que arrancó la piel de la carne del hueso y finalmente redujo el hueso a polvo, desvaneciendo incluso las manchas de sangre hasta que la única prueba de que Ina alguna vez había existido fue un solitario conjunto de etiquetas.
Lo que quedó de Sakamoto Shiina deseó que la tormenta viniera por ella y, como si concediera un último deseo, la tormenta obedeció. Entonces, escuchó a Gaara preguntar mientras era borrada de la existencia, ¿quieres ir a ver qué más podemos encontrar? Kin Satoshi del equipo Hoja 12 estudió la nota en su mano. Estimado amigo, no me conoces, pero yo sé de ti y de tus problemas amorosos, y te escribo para expresarte mi más sincero apoyo a tu causa. Said Maisa es una joven encantadora, y es una tragedia que se hayan visto obligados a mantener su relación en secreto. Pero entiendo que, de no ser así, la diferencia de edad entre ustedes seguramente provocaría la condena y el ostracismo de personas menos ilustradas que yo. Tampoco debe tomarse a la ligera el juramento público de su hermana mayor de descargar toda la ira de los Anbu sobre cualquiera que intente aprovecharse de algo. Es cierto que un agente Anbu tiene muchas maneras clandestinas de sabotear o incluso acabar con la carrera de un genin, mientras que dañar la reputación de una joven en una aldea tan pequeña como la nuestra podría tener consecuencias igualmente desastrosas para su futuro. Por lo tanto, comprendo plenamente su necesidad de mantener el secreto y le deseo mucha suerte en preservarlo. Como te escribo con un espíritu de amistad, ¿te importaría cumplir una pequeña petición mía? He dibujado un mapa muy rudimentario del bosque que aparece a continuación, y verás que hay una línea diagonal que atraviesa cierta zona. Te agradecería mucho que no permitieras que nadie cruzara esta línea esta noche, desde el amanecer hasta el anochecer. Al fin y al cabo, los amigos siempre están dispuestos a hacerse favores. Tened por seguro que seguiré animándoos desde las sombras. Satoshi no podía decidir qué era más aterrador. Estaba el contenido de la nota. Estaba el hecho de que la había encontrado debajo de su saco de dormir al recogerlo esta mañana, lo que sugería que un ninja de un equipo rival había podido hacerle lo que quisiera mientras dormía. Y tan aterrador como cualquiera de estos dos era el hecho de que, cuando tímidamente sugirió a sus compañeros que quizás sería tácticamente ventajoso preparar una emboscada allí esta noche, ambos palidecieron y casi se tropezaron en su prisa por aceptar. Naruto se enfrentó a Shikamaru al otro lado del valle, flanqueado por varios clones de sombra y posicionado de manera que la luz que se desvanecía del obelisco a unos cientos de metros detrás de él interferiría al menos levemente con la visión del equipo 10. No esperaba que el equipo 10 optara por un enfrentamiento directo en lugar de una emboscada, dado lo adecuados que eran los poderes de Shikamaru e Ino para un primer golpe devastador. Ahora los dos equipos se enfrentaban en igualdad de condiciones, y eso era peligroso para ambos. El equipo 10 debía tener escondida alguna ventaja abrumadora, y eso lo ponía nervioso. La mano de Chanji estaba sobre la funda de la píldora de soldado Akinichi. Ino, detrás de él, tenía las manos preparadas para realizar la técnica de transferencia mental, mirando fijamente a los miembros del equipo 7 para no revelar su verdadero objetivo. Shikamaru no hacía nada, y eso era lo suficientemente sospechoso como para evitar que Naruto diera un primer paso descuidado. En cambio, Naruto estudiaba el terreno con la vista periférica, buscando sitios donde dejar clones de sombra ocultos durante el combate cuerpo a cuerpo inicial, y cualquier roca o peñasco que pudiera ser un buen objetivo para la sustitución. Mientras tanto, Sasuke se mantenía en una postura agresiva, con el Sharingan activo, atento a la primera señal de uso de chakra. Sakura tenía un juego de shurikens listos para lanzar. Los segundos transcurrían. Todos se tensaron mientras Shikamaru levantaba lentamente sus manos y nos rendimos. Todos, incluido el propio equipo de Shikamaru, se congelaron. ¿Qué? ¿Estás loca?, preguntó Ino. Aunque sea Sasuke y Shikamaru la miró, creando una oportunidad al apartar brevemente su atención del equipo 7. Tenía que saber que lo estaba haciendo. ¿Cuál era su juego? Sería un fastidio pelear contra ellos, pero tenemos las probabilidades de ganar. Por otro lado, es aún más probable que uno de nosotros se lesione en el proceso. Lo que significa que hay otros equipos contra los que sería más lógico que peleáramos. Pero y si ambos votan a favor, podemos luchar contra ellos. Pero es un riesgo innecesario. Shinji intervino. Y no, ¿alguna vez Shikamaru nos ha guiado por mal camino? Bueno y no, supongo.
Pero las etiquetas y sobre eso, le dijo Shikamaru a Naruto, tengo una propuesta para ti. Estoy escuchando. Tenemos 5 etiquetas ahora mismo. Por cada etiqueta que nos dejen conservar, les ofrezco un informe completo sobre uno de los otros 5 equipos principales. Sin mirar, levantó una mano para silenciar a Ino. Sí, lo sé. Pero créeme, estos chicos van a superar la etapa 2, hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿qué dices? Naruto miró a su equipo. ¿Alguna objeción? Ninguno se acercó. El equipo 7 estaba teniendo un buen desempeño en los relevos en ese momento, ya que la defensa perimetral de los clones de Naruto estaba demostrando ser muy valiosa cuando otros equipos intentaron emboscarlos durante el proceso de vaciado de los obeliscos. De acuerdo, asintió Naruto. Pero si algo de esto ya lo sabemos, no cuenta. Shikamaru encontró una posición cómoda para sentarse en el borde de un afloramiento rocoso. El equipo de Eden Grass Cove de Grace está formado por Ohmari, Fujioka Daichi y Shiki Umatarm. Ohm viste de verde con brazaletes y espinilleras. Fujioka lleva una bufanda roja a rayas. Shiki viste de azul y naranja, y probablemente sea daltónico. Empezaré con Shiki. Lo considero el más peligroso. Es del elemento rayo y lo usa para mejorar su agilidad y, probablemente, para matar de un solo golpe. Nunca quita la vista de encima de sus oponentes y mantiene a su equipo cubierto cuando están amenazados. Esquiva fácilmente los ataques con misiles. Parece incómodo con las mujeres, pero no con Ohm. Recientemente sufrió una herida en el antebrazo derecho. Él. No me lo creo, interrumpió Naruto. Si no lo has visto pelear personalmente, ¿cómo puedes tener tantos detalles? Buena pregunta, asintió Shikamaru para sí mismo. Estaba usando el elemento rayo para mejorar sus reflejos durante la prueba escrita. Ese tipo de movimiento tiene una característica brusquedad. Evitaba sin esfuerzo varios dardos diminutos en su visión periférica mientras se enfrentaba a un oponente diferente. Nunca establecía contacto visual con las mujeres, y prefería a los hombres, pero no tenía problemas para comunicarse regularmente con su líder de equipo mediante una combinación de movimientos oculares y señales manuales. Ofensivamente, mostraba una clara preferencia por los ataques de precisión sobre los enfrentamientos prolongados, aprovechando su mayor velocidad. Siempre que era posible, priorizaba los objetivos que amenazaban a sus compañeros, incluso cuando era un uso ineficiente de sus habilidades. A pesar de ser diestro, usaba principalmente el antebrazo izquierdo para bloquear, y la forma de sus movimientos. Entiendo, asintió Naruto. Pero es imposible que hayas observado a todos con tanto detalle. Por supuesto. Pero entonces, teníamos a 3 personas vigilando atentamente los indicios específicos. Además, me aseguré de priorizar a quienes iban a pasar la etapa 1. Ahora, ¿puedo continuar? Poco después del atardecer, Sakura estaba colocando más trampas dentro del perímetro de los clones de sombra, mientras que Naruto y Sasuke permanecían de pie, sin mirarse. La tensión en el aire se sentía como una carga estática que se acumulaba hasta alcanzar niveles peligrosos. Finalmente, Naruto decidió que ya había tenido suficiente. En cierto modo, era un momento terrible para una confrontación. Pero, por otro lado, una detonación controlada ahora podría ser mejor que dejar que todo estallara en un momento inesperado. Mira, Sasuke, si hay algo que hice y te molesta, me lo dirás ya. Creo que no me has dicho ni una sola palabra normal desde Wave. Sasuke lo miró con furia. ¿Algo que hiciste? No, Naruto, no hiciste nada. Absolutamente nada, ¿entiendes? ¿Qué es lo que tú? Sasuke avanzó hacia él. ¿Sabes lo que se siente cuando tus recuerdos y el mundo que te rodea dejan de coincidir? ¿Sabes lo que se siente al ver de repente a un extraño en alguien que te importaba y preguntarte si eso fue lo que le pasó? Te busqué con todas mis fuerzas en la academia, intentando encontrar algún rastro del Naruto que recordaba. Y no encontré nada. Como si me hubiera inventado un rival digno de niño, y ahora tuviera que crecer y aceptar que nunca existió y que este payaso era lo mejor que podía conseguir. Año tras año de bromas estúpidas. Año tras año de ser un completo fracasado, un hazme reír, un bufón.
Y ahora, de repente, descubro que todo fue una actuación. Que habías estado ahí todo el tiempo, mintiéndome, fingiendo que todo lo anterior nunca había sucedido. Sasuke, no, yo no te atrevas a negarlo. Ahora sé quién eres. Eres un mentiroso, un traidor, eres la peor escoria. Te dejas seducir por el mínimo común denominador y lo dejas todo por su aprobación. No puedo creer que alguna vez haya visto algo bueno en ti. Naruto lo miró con hostilidad. Espera. No puedes juzgarme solo porque no te gusten mis decisiones. Quizás no te hice bien. Pero, ¿quién demonios eres tú para decir que no puedo hacer lo que quiera para forjar mi propio lugar en el mundo? ¿Haces lo que quieres? Solo haces lo que quieres. Gritó Sasuke. Presumes, juegas, sin importarte ni lo más mínimo cómo afecta a los demás. Lo importante es divertirse, y no importa lo que les pase a los demás. Confié en ti, Naruto. Nunca te mentí, Sasuke. ¿Tú fuiste quien decidió creer? Sasuke lo agarró por la pechera de la chaqueta. Nunca me mentiste. No hiciste nada más. Durante todos nuestros años en la academia, no hiciste nada más. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, todo eran mentiras. Suéltame, gruñó Naruto. Tú fuiste quien dejó de hablarme. Tú fuiste quien empezó a actuar como si fueras mejor que yo, solo porque yo conseguí un hueco y tú no. Tú fuiste quien decidió que tu preciada venganza era más importante que ser una persona real con deseos, pensamientos y sentimientos reales que no giraran en torno a tu maldito hermano. Naruto intentó apartar las manos de Sasuke de un manotazo. Sasuke lo empujó. Durante el forcejeo, no quedó claro quién lanzó el primer puñetazo. Lo que siguió no fue una batalla de taijutsu entre ninjas. La habilidad, la táctica e incluso la victoria misma se volvieron irrelevantes mientras dos jóvenes furiosos se golpeaban, pateaban y agarraban con todas sus fuerzas, expresando con violencia sentimientos indescriptibles. Pasó un tiempo hasta que ambos yacían exhaustos en el césped, con la adrenalina agotada. Sasuke, me abandonaste, dijo Sasuke casi en un susurro. Eras mi rival, el único, y me abandonaste. La imagen de Itachi, o al menos de un Sasuke adulto con extra maldad, pasó por la mente de Naruto. Lo siento, dijo Naruto. No sé cómo pasó. Solo intentaba encajar con los demás niños, y de repente, nos separamos, y no sabía qué hacer, y entonces pareció que eras más feliz estando solo. Sasuke suspiró. Yo también lo siento. He pasado todo este tiempo entrenando para luchar por lo que quería, pero cuando se trató de ti, simplemente me rendí y dejé que pasara. Nunca intenté tener una conversación seria contigo, de hombre a hombre, cuando eso podría haberlo resuelto todo. Se levantó, se ajustó la ropa arrugada y luego le ofreció una mano a Naruto. Rivales. Naruto lo tomó y se levantó. Rivales. Naruto arregló su ropa aún más estropeada y se preguntó cuántos moretones tendría mañana. Siento haber ofendido también tu venganza, dijo. Creo que ahora sé cómo es eso. Naruto dudó. Lo que había descubierto eran secretos importantes de la aldea, aunque admitía que Hokage no lo había dicho abiertamente. Por otro lado, la razón por la que eran secretos importantes de la aldea era supuestamente para proteger su identidad como anfitrión demoníaco, y ese barco ya había zarpado en lo que a Sasuke respectaba. Esto es solo entre tú y yo, pero hace poco descubrí que alguien liberó deliberadamente al zorro demonio para provocar la noche de la tragedia. Mis padres tuvieron que dar su vida para sellarlo en mí y así salvar a todos. Hizo una pausa. Sí, mi padre fue el cuarto Hokage. ¿Qué te parece? Sasuke se quedó boquiabierto. Además, descubrí que alguien del pueblo decidió guardar ese secreto para fastidiarme. Gracias a ellos, en lugar de crecer como hijo de un héroe, crecí, bueno, como yo. Ambas personas tienen que pagar por lo que hicieron. Sasuke asintió con comprensión. No lo entendía antes, dijo Naruto, pero a veces no se puede permitir que la gente salga impune de lo que ha hecho, incluso si son tan poderosos y están tan bien escondidos que no tienes ni idea de cómo podrías acabar con ellos. Así que estoy listo para ayudarte con tu venganza, y espero que me ayudes con la mía.
Cuando me convierta en Hokage y tú seas un Chunin, podré nombrarte ninja cazador y darte todos los recursos que necesitas para encontrar a Itachi. Quizás incluso pueda ir contigo y detener a sus 4 generales de élite con todo el poder del mismísimo Uzumaki Naruto mientras te enfrentas a él en un duelo final en su santuario interior. Sasuke sonrió con suficiencia. Hay 2 cosas mal en esa imagen. Me gusta la idea del ninja cazador, pero no voy a necesitar tu ayuda para lograrlo. Y para cuando te conviertas en Hokage, Itachi habrá muerto de viejo y yo tendré mejores cosas que hacer, como revivir mi clan. Aunque no puedo negar que tengo curiosidad por ver qué clase de Hokage serías. Respeto al tercero, pero tengo la sensación de que lo único que quiere es mantener a Leaf igual el mayor tiempo posible, y esa no es la aldea en la que quiero vivir. En realidad, recordó Naruto, hablando de revivir tu clan, tenía pensado, sus ojos se abrieron como si lo hubieran forzado. Entonces gritó y se desplomó, inconsciente. Una figura desconocida emergió de la sombra de los árboles. Sasuke tomó postura de combate y activó su Sharingan. ¿Qué le hiciste a Naruto? La figura, un hombre delgado, de cabello largo y negro, piel anormalmente pálida y sin protector en la frente, lo miró directamente. Sasuke sintió como si 2 fragmentos de hielo le atravesaran los ojos. Apenas derretiéndose, el agua fría le recorrió el cuerpo, paralizando todos sus órganos y congelando su corazón y pulmones. Un viento ártico azotó su mente, arrasando con cada pensamiento y dejando solo la expectativa de una muerte segura. Entonces la sensación desapareció abruptamente. Sasuke cayó de rodillas. La intención asesina, dijo el hombre con la voz tranquila y distante de un profesor académico, puede cultivarse como cualquier otro arte. Considérala tu primera lección. Piensa también en lo que ocurre cuando se multiplica por varios clones de sombra y se experimenta todo a la vez. Sasuke se puso de pie con esfuerzo. Si este enemigo se había asegurado de incapacitar a Naruto antes de rebelarse, Sakura también corría peligro. Si te preguntas por la niña, continuó el hombre, acaba de tener un desafortunado encuentro con una serpiente venenosa. Sasuke apretó los dientes y se aseguró de que su Sharingan estuviera nuevamente encendido. No temas. Simplemente disfrutará de un sueño reparador hasta el amanecer, y la mayoría de los depredadores saben que deben evitar el olor del veneno de la víbora reticulada. Considero que la muerte es un desperdicio. El intruso había abrumado a Sasuke con una sola mirada. Sasuke sabía que esta era una batalla que no podía ganar, pero aún así, no iba a huir y dejarlo solo con Naruto. No después de todo. Los ninjas de la hoja usaban señales para solicitar asistencia de emergencia. Le parecía extraño usarlas cuando los otros equipos de la hoja eran sus oponentes, y tampoco le gustaba la idea de revelar su ubicación a todos los genin extranjeros. Era horroroso pensar que su mejor opción era atraer la atención de ese lunático de la Torre Itama, pero la desesperación requería medidas desesperadas. Sasuke recordó el patrón de señal de bengala apropiado e hizo lo mejor que pudo para apuntar de manera que el ataque, aunque aparentemente dirigido al intruso, pasara junto a él y subiera hacia el cielo nocturno. Elemento fuego. Tecnología de fuego fénix, manos de serpiente ocultas. Una masa en espiral de lo que parecían ser serpientes reales y vivientes salió de las mangas del hombre y atravesó el aire con una velocidad imposible, derribando a Sasuke antes de desaparecer entre la hierba. Buena idea, querido Sasuke, pero me temo que llegas varias décadas antes de que me desafíes. Después de todo, me he enfrentado a tu hermano en combate mortal y, en cierto modo, sigo vivo. El hombre sabía quién era. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres? Mi nombre es Orochimaru. El ninja hizo una ligera reverencia. Sasuke tuvo una idea repentina. Juntó las manos. Disipar. No pasó nada. Ah, sí, Orochimaru rió suavemente. Me enteré de la pequeña prueba de Ibiki. Estoy muy contento con cómo ha madurado ese chico. Y, por supuesto, ahora ninguno de ustedes sabrá con certeza si lo que están experimentando es real o genjutsu, lo cual es una actitud muy saludable para un shinobi. Algo hizo clic en la mente de Sasuke.
Había visto la foto de ese hombre, con un aspecto aún más malvado que ahora, cerca del final del libro de Bingo, donde se encontraban los peores criminales de rango S. Su página enumeraba diversos rasgos distintivos, pero no mencionaba que disfrutaba del sonido de su propia voz. Lo cual era bueno. Era una oportunidad para ganar tiempo. Ahora lo recuerdo. Eres miembro de Akatsuki. Exmiembro, me temo. Tuvimos cierto y desacuerdo. ¿El desacuerdo que te hizo pelear con Itachi? En parte, admitió Orochimaru. Pero eso fue en el contexto de un conflicto más amplio sobre políticas a largo plazo. Pronto lo entenderás. Sasuke bajó la mirada. Naruto seguía despierto. En cuanto lo hiciera, uno de ellos podría ir al obelisco más cercano mientras el otro mantenía a Orochimaru ocupado. Ese pilar de luz sería una señal que nadie podría ignorar. Está bien, dijo, pero ¿qué haces en territorio hostil hablando con un simple genin? Orochimaru sonrió con satisfacción. Estoy aquí para invitarte, Uchiha Sasuke. Ambos sabemos que no puedes quedarte en la hoja para siempre. Todo lo que puedes aprender aquí, Itachi ya lo sabe, y te aseguro que ha tenido tiempo de aprender muchos más secretos desde entonces. Yo, por otro lado, estoy dispuesto a aceptarte como mi aprendiz y compartir libremente mis décadas de conocimiento contigo sin obligarte a pasar por obstáculos innecesarios de rango y niveles de secretismo. La situación era surrealista. Un misterioso extraño había aparecido de la nada y le ofrecía a Sasuke lo que más deseaba. Pero recordó una de las primeras enseñanzas de la academia. Si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, casi con seguridad lo era. ¿Por qué carajo querrías hacer eso? Orochimaru parecía extrañamente divertido. ¿Por qué, mi querido Sasuke? Para salvar el mundo.